Múdate al sótano húmedo. O vete, dijo papá cuando mi hermano se mudó. Deja tus electrodomésticos aquí, sonrió mi hermano. Me fui. Una semana después, el pánico se apoderó de él. Ella se llevó todo. Mamá, dime que es una broma, gritó. Soy Brenda. Tengo 34 años y desde que tengo memoria, mi vida ha estado definida por dos cosas, muestras de suelo y la cuenta corriente de mis padres. Trabajo como ingeniera ambiental, lo que suena glamoroso en el papel, pero la realidad implica estar de pie en el barro durante 10 horas al día, analizando la contaminación del agua subterránea y escribiendo informes hasta que mi visión se vuelve borrosa. Trabajo 60 horas a la semana, a veces más. El pago de horas extras es bueno, pero nunca llego a disfrutarlo. Verán, mientras mis colegas usan sus bonificaciones para irse de vacaciones a México o dar un pago inicial para sus propias casas, mi dinero siempre se ha canalizado directamente al pozo sin fondo que es la casa de mis padres en los suburbios de Omaha. Volví a vivir con mis padres, David y Elena, hace 5 años. El plan se suponía que era temporal. Mi padre había sufrido un recorte salarial. Las horas a tiempo parcial de mi madre fueron reducidas y estaban ahogándose en impuestos a la propiedad y mantenimiento diferido. Pensé que estaba haciendo lo correcto al intervenir para ayudar. Primero me hice cargo de las facturas de servicios públicos, luego de la compra, luego de los impuestos a la propiedad. Se convirtió en una expectativa silenciosa. Mi padre, David, es un hombre orgulloso. Demasiado orgulloso para admitir que necesita ayuda, pero completamente cómodo dejándome pagar todo mientras él finge que sigue siendo el rey de su castillo. Mi madre, Elena, es la definición de pasiva. Evita los conflictos como si fueran una enfermedad contagiosa. Si hay tensión en la habitación, simplemente tejerá más rápido y mirará la pared. Permítanme darles un ejemplo perfecto de cómo funcionan las cosas en nuestra familia. El pasado enero, justo en medio de una brutal helada en el Medio Oeste, el antiguo sistema de calefacción de la casa finalmente se averió. La temperatura interior bajó a 4 grados Celsius. Recuerdo ver mi propio aliento en la cocina mientras me preparaba un café. Mi padre gruñó por el frío, pero se negó a llamar a un técnico porque sabía que no podía pagarlo. Así que lo hice yo. La empresa de reparaciones nos dijo que todo el sistema estaba estropeado. Necesitaba ser reemplazado por completo. El costo era de $8,000. Ni siquiera parpadeé. Abrí mi aplicación bancaria, vacié toda mi cuenta de ahorros de emergencia y pagué la factura en su totalidad para que mis padres no murieran congelados. Mi padre no dijo gracias. Solo asintió y dijo que ya era hora de que tuviéramos una mejora. Pero al día siguiente, mi hermano mayor, Kevin, vino. Kevin tiene 31 años y es el hijo predilecto. Nunca ha tenido un trabajo estable en su vida. Siempre está persiguiendo el siguiente gran negocio. Ha intentado vender suplementos dietéticos. Intentó operar con criptomonedas hasta que perdió su coche. Y su última idea brillante fue un negocio de dropshipping vendiendo fundas de teléfono baratas. Kevin se sentó a la mesa de la cocina bebiendo el café que compré y le pidió a mi padre un préstamo de $5,000 para lanzar su nueva tienda en línea. Esperaba que mi padre se riera de él y lo echara de la habitación. En cambio, la cara de mi padre se iluminó. Le dijo a Kevin lo orgulloso que estaba de su espíritu emprendedor. Le dijo a Kevin que tenía una verdadera visión. De hecho, se disculpó con Kevin, diciendo que deseaba tener el dinero extra para invertir en su brillante idea. Me quedé allí escuchando esto, sintiéndome completamente invisible. Acababa de gastar $8,000 para mantener el techo caliente sobre sus cabezas, y se trató como un impuesto esperado. Pero la estafa delirante de Internet de Kevin se trató como un golpe de genio. Esa era la dinámica. Yo era la cartera. Kevin era la estrella. Debería haber hecho las maletas en ese mismo instante. Debería haberme dado cuenta de que, sin importar cuánto dinero derramara en los cimientos de esa casa, nunca compraría el respeto de mi padre. Pero me quedé, principalmente por culpa, y en parte porque creía que la familia cuida de la familia. No tenía idea de que mi lealtad estaba a punto de ser recompensada con la traición definitiva. La absoluta audacia de este padre.
Alaba al hijo predilecto por una estafa mientras trata a la hija que literalmente lo mantiene a salvo de morir congelado como un cajero automático. ¿Cómo reaccionarían ustedes si su padre les hiciera esto? El verdadero problema comenzó a principios del verano durante una barbacoa familiar en el patio trasero. Kevin había estado insinuando durante semanas que estaba saliendo con alguien especial, una mujer que estaba totalmente fuera de su liga, alguien que entendía sus grandes sueños. Se llamaba Brenda. Llegó una hora tarde a la barbacoa, conduciendo una Porsche SUV negra azabache nueva. Los neumáticos crujieron ruidosamente en nuestra entrada agrietada, exigiendo la atención de todos. Cuando Brenda salió del coche, parecía haber salido directamente de un reality show. Tenía 29 años, pero se comportaba con la agresiva confianza de una ejecutiva de Wall Street. Llevaba gafas de sol de diseñador, una blusa de seda que probablemente costaba más que mi cheque semanal y un pesado reloj de oro que destellaba bajo la luz del sol. El olor de su costoso perfume incluso dominaba el olor de la parrilla de carbón. Mis padres quedaron instantáneamente hipnotizados. Mi padre prácticamente se tropezó, apresurándose a saludarla, limpiándose las manos en su delantal. Mi madre incluso dejó de evitar el contacto visual y sonrió nerviosamente, claramente intimidada por el aura de riqueza de Brenda. Kevin caminaba detrás de ella, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Durante las hamburguesas y la ensalada de patatas, Brenda dominó toda la conversación. Se presentó como una corredora de bienes raíces de alto nivel. Lanzaba palabras de moda de la industria como si fueran caramelos. Hablaba en voz alta sobre apalancar activos, expansión agresiva de cartera y voltear propiedades en dificultades para obtener enormes márgenes de ganancia. Mi padre se aferró a cada una de sus palabras. Asintió como si entendiera completamente las complejas estrategias financieras de las que se jactaba. Me senté en silencio al final de la mesa de picnic, bebiendo una cerveza barata, dejando que mi cerebro analítico hiciera el trabajo. Algo en Brenda se sentía increíblemente extraño. Las cuentas simplemente no cuadraban. Omaha tiene un mercado inmobiliario sólido, pero no es Beverly Hills. Para que una corredora de 29 años condujera un coche de $100,000 y llevara un Rolex, tendría que estar cerrando mega tratos comerciales o moviendo un volumen imposible de casas de lujo. Pero cuando le pregunté cortésmente para qué agencia trabajaba, dio una respuesta vaga sobre dirigir su propia firma independiente boutique. Cuando le pregunté sobre las tasas de interés actuales que afectaban a sus compradores, rápidamente cambió el tema a su propio éxito. Luego llegó el momento que realmente me puso los nervios de punta. Mi padre, tratando de charlar, me señaló y mencionó que yo era una ingeniera ambiental. Dijo que trabajaba muy duro. Brenda me miró desde el otro lado de la mesa. Se bajó las gafas de sol, miró mi camiseta sencilla y mis jeans manchados de tierra, y esbozó una pequeña sonrisa condescendiente. Dijo, «Oh, eso suena a mucho trabajo manual. Supongo que alguien tiene que hacer el trabajo sucio, pero sinceramente, trabajar por un salario es solo intercambiar tu tiempo por centavos. Realmente deberías investigar las fuentes de ingresos pasivos, Brenda. Es la única forma de construir una verdadera riqueza generacional». Sentí una punzada de ira caliente en mi pecho. Quise decirle que mi trabajo sucio era la única razón por la que las luces estaban encendidas en esta casa. Quise decirle que había pagado los impuestos a la propiedad para que ella pudiera sentarse en este patio y beber nuestro vino. Pero antes de que pudiera decir una palabra, mi padre intervino y estuvo de acuerdo con ella. Dijo, «Tienes toda la razón, Brenda. Brenda simplemente no tiene esa mentalidad de negocios como tú y Kevin. Ella juega demasiado seguro». ¡Santo cielo! Yo habría volteado la mesa en ese mismo instante. Ella paga tus impuestos, David. ¿Qué tipo de mentalidad de negocios se basa en aprovecharse de tu propia hija? Me mordí la lengua tan fuerte que sentí sabor a sangre. Kevin sonrió a Brenda, rodeándola con el brazo. Brenda me lanzó una última mirada de lástima antes de volver su atención a mi padre, felicitándolo por sus habilidades en la parrilla. En ese momento me di cuenta de que Brenda no era solo una snob. Era una depredadora. Sabía exactamente cómo halagar el frágil ego de mi padre y sabía exactamente cómo hacer que Kevin se sintiera un genio. Había identificado los eslabones más débiles de la familia en 5 minutos.
Pasé el resto de la noche observándola, notando cómo sus ojos escaneaban casualmente la casa, mirando el techo nuevo que yo había pagado, verificando el estado general de la propiedad. No estaba mirando un hogar familiar. Estaba evaluando un activo. 2 meses después de la barbacoa, todo se desmoronó una tarde de domingo completamente normal. Acababa de llegar a casa de una agotadora semana de trabajo de 60 horas. Estaba exhausta. Mis botas estaban cubiertas de arcilla seca, y todo lo que quería era una ducha caliente y una comida tranquila. Entré en el comedor donde la mesa ya estaba puesta. Mi madre había hecho un estofado. La casa olía reconfortante, enmascarando completamente la tormenta que estaba a punto de desatarse. Tomé mi asiento habitual. Mi padre estaba trincha la carne y mi madre estaba arreglando las servilletas. De repente, la puerta principal se abrió de golpe y se estrelló contra la pared. Kevin entró, arrastrando 2 maletas enormes y pesadas. Justo detrás de él estaba Brenda, llevando un bolso de diseñador y con un aspecto completamente imperturbable. Me congelé, mi tenedor a medio camino de mi boca. Kevin dejó caer las maletas en el suelo de madera con un fuerte golpe. Se frotó las manos y anunció con una enorme sonrisa que se mudaban. Afirmó que Brenda había identificado una masiva oportunidad inmobiliaria comercial multimillonaria y que necesitaban ahorrar agresivamente cada centavo de capital durante los próximos meses para cerrar el trato. Miré a mis padres, esperando que se sorprendieran, esperando que le dijeran a Kevin que esta era una casa pequeña, que no había espacio para 2 adultos más, especialmente no para una pareja que supuestamente tenía un sinfín de flujos de ingresos pasivos. Pero mi padre no parecía sorprendido en absoluto. Siguió trincha el asado. Ni siquiera parpadeó. Era completamente obvio que lo habían discutido de antemano, y yo era la única que no sabía nada. Mi estómago se anudó en un frío y duro nudo. Miré a mi padre y le pregunté, ¿dónde van a dormir exactamente? No tenemos un dormitorio de invitados. Mi padre finalmente dejó de trincha. Dejó el cuchillo, se secó las manos con una toalla y me miró directamente. Su voz era completamente plana, desprovista de emoción o calidez. Dijo, Kevin y Brenda van a tomar tu dormitorio. Es la suite principal. Tiene el baño adjunto, y Brenda necesita el espacio del armario para su guardarropa profesional. Puedes trasladar tus cosas al sótano sin terminar. O puedes irte. ¿Me estás tomando el pelo ahora mismo? Estás desalojando a la persona que paga las facturas para que tu hijo desempleado y su falsa novia rica puedan tomar su habitación. ¿Qué les pasa realmente a estos padres? El silencio en la habitación era ensordecedor. El único sonido era el tic-tac del reloj en la pared. Lo miré fijamente, tratando de procesar la absoluta crueldad de lo que acababa de decir. El sótano sin terminar. Era una caja de hormigón. Olía a moho. Se inundaba cuando llovía mucho y tenía aislamiento expuesto colgando del techo. No era un espacio habitable. Era un almacén. Y me estaba diciendo a mí, la persona que había mantenido esta casa fuera de la ejecución hipotecaria, que viviera en un agujero húmedo en el suelo para que su hijo desempleado y su llamativa novia pudieran tener mi dormitorio. Logré balbucear una sola palabra, ¿qué? Kevin dio un paso adelante, apoyando las manos en la mesa del comedor. Me miró con una mueca burlona y alegre. Dijo, vamos, Brenda. Realmente no necesitas tanto espacio. De todos modos, solo duermes si vas a trabajar en la tierra. Necesitamos la suite principal. Estamos construyendo un imperio aquí. Sinceramente, es mejor si desocupas completamente la habitación para mañana por la mañana. A Brenda le van a llegar muchas cajas. Y puedes dejar el televisor y la mini nevera. Los usaremos. Brenda estaba junto a la puerta examinando su manicura. Ni siquiera me miró. Solo suspiró y dijo, realmente no soporto el polvo, así que asegúrate de aspirar bien la habitación antes de bajar tus cosas. Miré a mi madre. Recé para que dijera algo para defenderme, para señalar la pura locura de desalojar a su hija, que pagaba todas las facturas. Pero mi madre solo miró su plato, sus manos temblaban ligeramente, negándose a mirarme a los ojos. Ella eligió su tejido antes que a su hija.
La descarada audacia del ultimátum rompió algo profundo dentro de mi cerebro. Años de resentimiento, años de cheques escritos, años de vacaciones saltadas y sacrificios ignorados sirvieron en una rabia cegadora y blanca. Me di cuenta en ese mismo segundo de que no me amaban. Solo amaban lo que yo podía proporcionar. Y en el momento en que alguien más brillante apareció con promesas vacías de riqueza, fui instantáneamente desechable. Lentamente, aparté mi silla de la mesa del comedor. La madera raspó ruidosamente contra el suelo, haciendo que todos se encogieran. Me levanté y, extrañamente, no sentí ganas de llorar. Sentí una claridad fría y calculada. Miré directamente a mi padre y dije, ¿quieres que me vaya de la suite principal? Bien, me voy ahora mismo, pero no voy al sótano. Me voy de esta casa para siempre. Mi padre puso los ojos en blanco y dejó escapar un fuerte suspiro. Dijo, deja de ser tan dramática, Brenda. Estás haciendo una escena por nada. Deberías estar feliz de ayudar a tu hermano a construir su futuro. Lo ignoré. Me di la vuelta y subí directamente las escaleras a mi dormitorio. Escuché a Kevin reír desde el comedor, diciéndole a Brenda que no se preocupara por mi pequeño berrinche. Pero no tenían absolutamente ninguna idea de qué tipo de berrinche estaba a punto de montar. Agarré mi bolsa de deporte más grande y comencé a tirar mi ropa en ella. Pero no solo estaba empacando mis artículos personales. Estaba recuperando mis inversiones. Cuando me mudé, la casa se estaba cayendo a pedazos. Había reemplazado casi todo en mi espacio vital. Caminé hacia el televisor inteligente de pantalla plana caro montado en la pared. Había pagado $900 por él. Arranqué los cables de la pared, quité el televisor del soporte y lo puse cuidadosamente en la cama. Agarré mi costosa máquina de espresso del tocador. Empaqué mi router de alta gama porque yo era quien pagaba la factura de internet. Luego salí al pasillo. Entré en el baño principal. Desenrosqué el lujoso cabezal de ducha que había comprado el mes pasado. Empaqué las costosas toallas de baño que había comprado. Estaba operando en un estado de pura furia mecánica. Bajé mi primera carga por las escaleras y directamente por la puerta principal hasta mi coche. Sí, bien por ti, OP, llevarse el cabezal de ducha es el colmo de la mezquindad, y estoy absolutamente de acuerdo con eso. ¿Qué más habrían tomado ustedes de esa gasa? Kevin estaba parado en el pasillo cuando volví a entrar. Miró el espacio vacío en mis brazos y luego miró el dormitorio. Gritó, oye, espera un minuto. No puedes llevarte el televisor. Brenda lo necesita para sus actualizaciones matutinas del mercado. Me detuve en las escaleras, mirándolo. Sonreí, una sonrisa completamente muerta y vacía. Dije, yo compré ese televisor con mi dinero. Tengo el recibo en mi correo electrónico. Si Brenda es tan millonaria, puede comprar su propia pantalla mañana. Pasé junto a él y entré en la sala de estar. Mis padres estaban sentados en el sofá, observándome en un silencio atónito. Caminé directamente hacia el sofá. Había comprado ese seccional personalizado hace 2 años por $3,000 porque su viejo sofá se estaba hundiendo hasta el suelo. Agarré los lujosos cojines del respaldo y los cojines decorativos, los amontoné en mis brazos y comencé a caminar hacia la puerta. Mi padre se puso de pie, su cara enrojeció de ira. Gritó, Brenda, baja eso ahora mismo. Esto es ridículo. Estás actuando como una niña. Me di la vuelta, agarrando los cojines a mi pecho. Miré al hombre que acababa de decirme que durmiera en un sótano húmedo. Mantuve mi voz perfectamente nivelada. Dije, no, David. Estoy actuando como una inquilina que está rescindiendo su contrato de arrendamiento. Yo pagué el sofá. Pagué el televisor. Pagué el refrigerador de la cocina, pero desafortunadamente es demasiado pesado para mí para llevarlo ahora mismo. Pagué $8,000 por el sistema de calefacción que actualmente te mantiene caliente. He pagado para que esta familia exista durante 5 años. Y como acabas de decirme que no soy esencial y que necesito hacer espacio para tu verdadero hijo, me llevo mis bienes conmigo. Ese es un momento de mic drop. Ella era la dueña legal de todo eso.
Se aprovecharon de la gallina de los huevos de oro, y la gallina de los huevos de oro acaba de volar. Brenda estaba de pie cerca de la isla de la cocina, con la boca ligeramente abierta. Por primera vez, su máscara arrogante se cayó. Miró a Kevin, claramente molesta porque la suite de lujo completamente amueblada que le habían prometido estaba siendo desmantelada frente a sus ojos. Hice 3 viajes más. Llené mi coche hasta que la suspensión se quejó. Me llevé todo lo que legalmente me pertenecía. En mi último viaje hacia la puerta, me detuve y miré a mi madre, que lloraba en silencio sobre el armazón despojado del sofá. Sentí una breve punzada de dolor, pero la reprimí. Tiré la llave de mi casa al suelo. Aterrizó con un agudo tintineo metálico. Miré a Kevin y dije, felicidades, Kevin. La habitación es toda tuya. Asegúrate de pagar la factura de la luz el día 15. Suele ser de unos $300. Buena suerte. Salí por la puerta principal, subí a mi coche lleno y me fui. No miré por el espejo retrovisor. La noche era oscura, pero el camino ante mí nunca se había sentido tan claro. Pasé las primeras 3 noches en un motel barato cerca de la autopista. La habitación olía a humo de cigarro rancio y lejía, y el letrero de neón de afuera zumbaba ruidosamente a través de la delgada ventana. Pero tumbada en ese colchón rígido, rodeada de cajas y con mi televisor en el suelo, dormí mejor que en 5 años. Nadie llamaba a mi puerta pidiendo dinero para la compra. Nadie se quejaba de la velocidad de Internet. Solo éramos yo, el letrero zumbante y una abrumadora sensación de tranquilidad. Al cuarto día, firmé el contrato de arrendamiento de un pequeño apartamento de una habitación en el centro de Omaha. Era una gran reducción en metros cuadrados en comparación con la casa suburbana de mis padres, pero se sentía como un palacio porque era mío. Los suelos eran de madera rayada, la cocina era diminuta y la vista desde la ventana era solo una pared de ladrillo del edificio vecino. Pero la calefacción funcionaba y las cerraduras eran seguras. Mi compañera de trabajo y amiga más cercana, Sofía, vino ese fin de semana para ayudarme a desempacar. Sofía es el tipo de amiga que no hace preguntas indiscretas cuando no estás lista para hablar, pero aparece con 2 pizzas grandes de pepperoni y un paquete de 6 cervezas. Pasamos la tarde montando mi televisor de rescate sobre cajas de leche y arrastrando los cojines de mi sofá al suelo para crear una zona de descanso improvisada. Mientras estábamos sentadas en el suelo comiendo pizza, Sofía miró alrededor del apartamento vacío y sonrió. Dijo, sabes, Brenda, ahora mismo se ve un poco rústico, pero la energía aquí es fantástica. Te ves más ligera. Te ves como si realmente pudieras respirar. Di un sorbo a mi cerveza y me recosté contra la pared. Le conté toda la historia. Le hablé de la barbacoa, de la ropa de diseñador de Brenda y del brutal ultimátum en la mesa. Le conté cómo mi padre me miró sin verme y me dijo que me mudara al sótano. Sofía negó con la cabeza con incredulidad. Dijo, son completamente tóxicos, Brenda. Eras un cajero automático para ellos, nada más. Te dejaron desangrarte para arreglar su casa, y en el momento en que tu hermano les mostró una novia brillante con dinero falso, te desecharon. Necesitas proteger tu paz y nunca mirar hacia atrás. Ella tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero el latigazo emocional seguía siendo severo. No se apaga la culpa de abandonar a tus padres, incluso cuando ellos son los que te echaron. Pasé los siguientes días estableciendo una nueva rutina. Iba al trabajo. Volvía a mi tranquilo apartamento. Leía libros. Empecé a cocinar solo para mí. La libertad era embriagadora. Podía comprar queso caro sin esconderlo en la parte trasera del frigorífico. Podía dejar mis zapatos en la puerta sin que mi padre me gritara por el desorden. Pero a medida que los días se convertían en una semana, la adrenalina inicial de mi dramática partida comenzó a desvanecerse, reemplazada por la fría y dura lógica de mi cerebro de ingeniero. Soy alguien que analiza datos para ganarse la vida. Observo la erosión del suelo. Calculo métricas de estrés. Busco debilidades estructurales. Y mi cerebro simplemente no podía soltar la anomalía que era Brenda. Una noche me quedé despierta mirando el techo de mi nueva habitación. No dejaba de repasar las conversaciones de la barbacoa en el patio trasero.
El coche llamativo de Brenda, su pesado Rolex, su agresiva confianza. Pero sobre todo recordaba la terminología extraña y muy específica que usó al hablar con mi padre. No hablaba de ayudar a las familias a encontrar sus casas soñadas. Hablaba de una expansión agresiva de la cartera. Y luego una frase específica resonó en mi memoria. Había mencionado algo sobre la extracción de capital de personas mayores como el mercado sin explotar más lucrativo. En ese momento lo había descartado como una pieza más de jerga corporativa. Pero tumbada en la oscuridad, lejos del caos emocional de mi familia, la frase me aterrorizó. Extracción de capital de personas mayores. Eso no era una estrategia de negocios. Eso sonaba a un delito financiero. Mis padres habían vivido en esa casa suburbana durante 30 años. Tenían una inmensa plusvalía acumulada en esa propiedad. Y de repente, una corredora de bienes raíces llamativa se muda a su habitación de invitados completamente gratis. Mis instintos me gritaron. Me senté en la cama, me quité las sábanas y entré en mi pequeña sala de estar. Abrí mi portátil en la encimera de la cocina. Estaba fuera de esa casa, pero necesitaba saber exactamente a quién habían invitado mis padres a ocupar mi lugar. Comencé mi investigación haciendo una auditoría brutal de mi propio pasado. Antes de poder investigar a Brenda, necesitaba entender exactamente cuán vulnerables eran mis padres. Inicié sesión en mi portal bancario y saqué mi historial de transacciones de los últimos 5 años. Exporté todo a una hoja de cálculo. Siendo ingeniera, encuentro consuelo en las hojas de cálculo. Los números no mienten. Los números no te manipulan ni te dicen que te mudes al sótano. Pasé 3 horas categorizando cada transferencia, cada pago de servicios públicos, cada recibo de ferretería y cada reparación de emergencia que había financiado para mis padres. Cuando la suma final se calculó automáticamente al final de la columna, mi aliento se me cortó. El número era un poco más de $150,000. Había gastado $150,000 en una casa en la que ya no vivía. Mis padres no tenían ahorros. La pensión de mi padre apenas cubría sus gastos básicos de comida, razón por la cual yo había estado pagando los servicios públicos. Kevin ciertamente no tenía dinero. Debía miles en deudas de tarjetas de crédito de sus negocios fallidos. Entonces, si mi familia estaba completamente en bancarrota, ¿qué posible valor veía Brenda en mudarse a su casa? El único activo que quedaba era la casa misma, los ladrillos, el mortero y el terreno. Abrí una nueva pestaña en mi navegador. Comencé con una búsqueda simple del nombre completo de Brenda y el estado de Nebraska. Sus perfiles de redes sociales estaban herméticamente cerrados, mostrando solo fotos cuidadosamente seleccionadas de cenas caras y citas inspiradoras vagas sobre trabajar duro y esforzarse. No había ninguna mención de una agencia inmobiliaria específica. Esa fue la primera señal de alerta. Cualquier corredor exitoso publica el logotipo de su agencia y la información de contacto en todas partes para generar clientes potenciales. Cavé más profundo. Navegué al sitio web de la Secretaría de Estado de Nebraska y accedí al portal de búsqueda de entidades corporativas. Escribí su nombre. Los resultados aparecieron instantáneamente y mi estómago se hundió. No había solo una empresa asociada con ella. Había 7 sociedades de responsabilidad limitada diferentes, todas registradas en los últimos 3 años. Tenían nombres genéricos y vagos como Apex Holdings LLC, Horizon Property Management y Summit Equity Group. Hice clic en los documentos de registro de Apex Holdings. El agente registrado era Brenda, pero la dirección comercial que figuraba era un apartado postal genérico de un centro comercial. Crucé la información de las otras 6 empresas. Todas usaban el mismo apartado postal. Esto no era una agencia inmobiliaria. Era una estructura clásica de empresa fantasma. Las personas crean redes de LLC como esta para mover dinero de forma invisible, para evitar responsabilidades o para ocultar la verdadera propiedad de los activos. Mi corazón comenzó a latir contra mis costillas. Abrí el sitio web del tasador del condado, que es un registro público. Busqué en la base de datos usando los nombres de sus empresas fantasma para ver si poseían alguna propiedad local. El sistema arrojó 4 resultados.
Apex Holdings había comprado recientemente 4 casas residenciales en vecindarios de bajos ingresos. Miré los historiales de transacciones de estas 4 casas. El patrón era idéntico y aterrador. En cada caso, Apex Holdings compró la casa en efectivo a un precio extremadamente bajo a un propietario anciano. Luego, dentro de los 30 días, la casa se vendió nuevamente por el doble o el triple del precio a un nuevo comprador. Pero los nuevos compradores no eran personas reales. Eran otras LLC. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla brillante. Sabía lo suficiente sobre fraude inmobiliario por mis amigos de la industria como para reconocer lo que estaba viendo. Era una estafa de reventa de propiedades utilizando tasaciones falsas. Compras barato. Consigues un tasador corrupto para que afirme que la casa vale una fortuna. La vendes a un comprador falso utilizando un préstamo hipotecario fraudulento y te embolsas el enorme pago del préstamo del banco. Cuando el comprador falso inevitablemente incumple la hipoteca, el banco ejecuta la hipoteca de una casa sin valor y los estafadores desaparecen con el efectivo. Brenda no era una corredora exitosa. Estaba dirigiendo una sofisticada red de fraude hipotecario. Y actualmente estaba durmiendo en mi antigua habitación, viviendo bajo el mismo techo que mi ingenuo y financieramente desesperado padre, el hombre que poseía una casa con 30 años de capital sin explotar. Cerré mi portátil, mis manos temblaban físicamente. Estaba furiosa con mis padres por echarme, pero no podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo los masacraban financieramente. Necesitaba pruebas y necesitaba advertirles antes de que Brenda convenciera a mi padre de que firmara su vida. A la mañana siguiente, me di de baja por enfermedad en mi empresa de ingeniería. Necesitaba el día para hacer llamadas telefónicas. Desplacé mi lista de contactos y encontré el número de Roberto. Roberto era un antiguo conocido, un tasador de bienes raíces comerciales con el que había trabajado hace unos años cuando mi empresa estaba evaluando la estabilidad del suelo para un gran proyecto de desarrollo. Si alguien conocía el lado oscuro del mercado inmobiliario local, era Roberto. Respondió al tercer timbrazo. Intercambiamos breves cortesías, pero rápidamente fui al grano. Le di el nombre de Brenda y le leí los nombres de las 7 empresas fantasma que había encontrado. La línea quedó completamente en silencio durante unos segundos. Luego Roberto suspiró profundamente. Bajó la voz casi como si tuviera miedo de ser escuchado. Dijo: Brenda, ¿dónde escuchaste esos nombres? Mantente alejada de esa gente. Toda esa operación es radioactiva ahora mismo. Apreté el teléfono con más fuerza. Le dije que la operadora principal, Brenda, estaba saliendo con mi hermano y viviendo en la casa de mis padres. Roberto maldijo en voz baja. Dijo: escúchame con atención. La agencia de Brenda está actualmente bajo una investigación encubierta activa por parte de la Comisión Bancaria del Estado. Todavía no han sido acusados, pero está por llegar. Se rumorea que se especializan en fraude por afinidad. Se dirigen a personas mayores, las convencen de que soliciten enormes segundas hipotecas o hipotecas inversas bajo el disfraz de inversiones de alto rendimiento, y luego el dinero desaparece en esas LLC. Utilizan tasaciones falsas para inflar los números. Si ella está viviendo con tus padres, los está preparando para el golpe. La sangre se me heló. La realidad de la situación era mucho peor que mis teorías nocturnas. Le agradecí a Roberto, colgué el teléfono e inmediatamente marqué el número de mi padre. Respondió con un tono brusco y molesto: ¿qué quieres, Brenda? Si llamas para disculparte, puedes hacerlo en persona. No tenía tiempo para su ego. Hablé rápido, mi voz urgente. Dije: papá, tienes que escucharme ahora mismo. Tienes que sacar a Brenda de tu casa inmediatamente. No es una corredora de bienes raíces. Es una estafadora. Sus empresas están bajo investigación estatal por fraude hipotecario. Se dirige a personas mayores para robar el capital de sus casas. No puedes firmar nada que te dé. ¿Me escuchas? No firmes ningún documento. Hubo una pausa al otro lado. Esperaba. Recé para que mi urgencia hubiera traspasado su arrogancia. Pero luego mi padre comenzó a reír. Fue una risa cruel y burlona. Dijo: ¿te estás escuchando, Brenda?
Esto es patético. Estás tan celosa del éxito de Kevin y de la riqueza de Brenda que te estás inventando teorías de conspiración descabelladas. Sentí como si me estuviera golpeando la cabeza contra una pared de ladrillos. Grité por teléfono: papá, soy ingeniera. Saqué los registros públicos. Tiene 7 empresas fantasma que usan un apartado postal de un centro comercial. Mi amigo de la industria confirmó que está siendo investigada. Esto no son celos. Esto es un hecho. Va a robar la casa. La voz de mi padre se volvió cruel. Gruñó: basta. Estoy harto de tu falta de respeto. Siempre has sido una solterona amargada que cree que sabe más que nadie solo porque fuiste a la universidad. Brenda nos está ayudando a Kevin y a mí a establecer una empresa conjunta. Nos está mostrando cómo aprovechar la casa para ganar millones. Solo estás enojada porque no vas a recibir una parte de las ganancias. No vuelvas a llamar a esta casa con tus mentiras. La línea se cortó. Me colgó. Me quedé de pie en medio de mi pequeño apartamento, mirando la pantalla negra de mi teléfono. Una empresa conjunta, apalancando la casa. Ella ya lo había hecho. Ya había plantado la semilla, y la codicia de mi padre lo había cegado por completo. Había elegido las dulces mentiras de una estafadora en lugar de las advertencias desesperadas de la hija que lo había mantenido a flote durante 5 años. El dolor de ese rechazo fue más agudo que el día en que me echaron. Dejé caer el teléfono en el mostrador. Había intentado salvarlos, pero no se puede rescatar a personas que nadan felizmente hacia un tiburón. No dormí esa noche. Hice una cafetera de café negro y la llevé a mi escritorio. La risa dura y burlona de mi padre resonaba en mi cabeza, pero me obligué a dejar de lado el dolor emocional. Tenía que abordar esto de la misma manera que abordaba un estudio de impacto ambiental en el trabajo. Necesitaba datos concretos. Necesitaba un rastro de papel tan innegable que ni siquiera el enorme ego de mi padre pudiera ignorarlo. La advertencia de Roberto sobre el fraude por afinidad era el punto de partida, pero necesitaba detalles. Me puse en contacto con Beatriz. Beatriz era una mujer mayor que había conocido hace años. Solía trabajar como asistente legal en un bufete de abogados de bienes raíces en Lincoln antes de jubilarse. Si alguien sabía cómo se estructuraban estas operaciones sucias, era ella. Le envié un largo correo electrónico detallando lo que había encontrado hasta ahora sobre Brenda y las 7 empresas fantasma. Beatriz me llamó a la mañana siguiente. Su voz era ronca pero increíblemente aguda. No perdió el tiempo en charlas triviales. Me dijo que sabía exactamente quién era Brenda. Al parecer, Brenda había operado un esquema similar en Lincoln unos años antes, pero en aquel entonces había usado su apellido de soltera. Beatriz explicó que la operación de Brenda era muy sofisticada y completamente depredadora. Se aprovechaba de familias de clase media que tenían bienes pero poco dinero en efectivo. Beatriz me expuso el plan exacto de la estafa. Brenda se integraría en una familia, generalmente apuntando a un hombre joven inseguro y demasiado ambicioso. Una vez que tenía la confianza del patriarca de la familia, les ofrecía una oportunidad de inversión única en la vida. Convencía al propietario de transferir la escritura de su casa ya pagada a una sociedad de responsabilidad limitada de empresa conjunta recién formada, alegando que esto era necesario para obtener financiación comercial para su gran proyecto. Una vez que la casa era legalmente propiedad de la empresa, Brenda, como socia gerente, solicitaría un enorme préstamo comercial contra la propiedad. El banco entregaría cientos de miles de dólares basándose en una tasación falsa e inflada proporcionada por los contactos corruptos de Brenda. El dinero iría directamente a la cuenta de la empresa. Luego, Brenda drenaría sistemáticamente esa cuenta a través de tarifas de consultoría falsas y transferiría el dinero en efectivo a sus propias cuentas privadas en el extranjero. Cuando el préstamo comercial finalmente no se pagara, el banco ejecutaría la hipoteca de la casa. Brenda se iría rica y la familia sería expulsada a la calle, completamente en bancarrota. Me senté en la encimera de mi cocina, tomando notas furiosamente mientras Beatriz hablaba. La precisión de la estafa era aterradora. Era una máquina perfectamente diseñada para destruir vidas. Beatriz me advirtió que debido a que las víctimas firmaron voluntariamente los documentos, era increíblemente difícil para la policía probar fraude criminal.
A menudo, simplemente parecía un mal negocio que salió mal. Le di las gracias a Beatriz y colgué. Ahora sabía exactamente lo que estaba buscando. Inicié sesión de nuevo en la base de datos en línea de la oficina del secretario del condado. Pagué la tarifa de acceso de $20 para la función de búsqueda premium. Dejé de buscar el nombre de Brenda y comencé a buscar bajo el nombre de mi padre, David. Filtré los resultados para mostrar solo los documentos archivados en los últimos 90 días. Me senté allí, viendo los iconos de carga girar en la pantalla. Mis manos sudaban. Una parte de mí esperaba desesperadamente que mi padre hubiera sido demasiado terco para firmar algo. Esperaba que mi enojada llamada telefónica del día anterior al menos hubiera sembrado una semilla de duda en su mente. Pero luego se cargó la página. Aparecieron los resultados de la búsqueda. Había 3 documentos nuevos archivados bajo su nombre. Mi corazón se hundió en mi estómago. El papeleo ya había sido procesado. La trampa ya había sido tendida. Hice clic en el primer documento de la base de datos del condado. Era una escritura de traspaso rápido. Leí la densa jerga legal, traduciéndola en mi cabeza. Confirmó mis peores temores. Mi padre, David, y mi madre, Elena, habían cedido la propiedad legal de su casa, la casa en la que habían vivido durante 30 años, la casa en la que yo había invertido $150,000 para mantener y reparar. Habían transferido la escritura por completo a una nueva entidad llamada Summit Family Ventures. Inmediatamente realicé una búsqueda de Summit Family Ventures. Era una sociedad de responsabilidad limitada registrada hace solo 3 semanas. Los socios gerentes enumerados eran David y Brenda. Kevin ni siquiera figuraba en el papeleo. Brenda había eludido por completo a su supuesto novio para obtener el control directo del activo junto con mi padre. Hice clic en el segundo documento. Era una garantía comercial contra la propiedad. Era una segunda hipoteca solicitada por Summit Family Ventures. Desplacé hacia abajo hasta la sección financiera para ver el monto del préstamo. Los números se borraron en la pantalla por un segundo antes de que se enfocaran con nitidez. $250,000. Brenda había apalancado la casa de mis padres por $250,000. Y como la casa estaba completamente pagada, el banco había aprobado gustosamente el préstamo, asumiendo que era una apuesta segura. Desplacé a la página de firmas. Allí estaba. La firma desordenada y familiar de mi padre justo al lado de la elegante y curvilínea escritura de Brenda. Una ola fría de náuseas me invadió. Empujé mi silla hacia atrás y caminé hacia el fregadero de la cocina, salpicándome agua fría en la cara. La magnitud de la ruina financiera era difícil de procesar. Mis padres tenían 60 y tantos años. No tenían ingresos significativos. No había absolutamente ninguna manera de que pudieran hacer los pagos mensuales de un préstamo comercial de ese tamaño. La casa ya estaba esencialmente perdida. Pero mi cerebro de ingeniero me empujó de nuevo al ordenador. Necesitaba saber a dónde fue el dinero del préstamo. No podía acceder a los registros bancarios sin una orden judicial. Pero conocía a mis padres. Sabía que mi padre guardaba sus ahorros de toda la vida en una pequeña cooperativa de crédito local. Tenía unos $200,000 ahorrados de sus décadas de trabajo, que se suponía que eran su fondo de jubilación. Recordaba la contraseña de su portal bancario en línea porque yo era quien se lo había configurado hace años para poder transferir dinero para pagar sus facturas de servicios públicos. Sabía que estaba cruzando una zona gris legal, pero no me importó. Inicié sesión en el portal de la cooperativa de crédito. Se cargó el panel de control. El saldo disponible en su cuenta principal de ahorros para la jubilación era 0. Hice clic en el historial de transacciones. Hace 2 semanas, se había enviado una transferencia bancaria de $198,000 de la cuenta. La cuenta de destino estaba registrada a nombre de Apex Holdings, una de las principales empresas fantasma de Brenda. Me senté en el silencio de mi apartamento, mirando el 0 en la pantalla. Fue una aniquilación total y completa. Brenda no solo había sacado el capital de la casa. Había convencido a mi padre de que vaciara los ahorros de toda su vida para financiar su imaginaria empresa conjunta.
Entre el enorme préstamo y los ahorros robados, había extraído casi $500,000 de mi familia. Habían cambiado a su hija, la que realmente se preocupaba por ellos, por una depredadora llamativa que los había despojado financieramente en menos de 3 meses. Imprimí todos y cada uno de los documentos. Imprimí la transferencia de escritura, el contrato de hipoteca comercial, los registros corporativos de las empresas fantasma y el recibo de la transferencia bancaria. Apilé los papeles cuidadosamente en mi escritorio y los coloqué dentro de una gruesa carpeta negra. Tenía la verdad aquí mismo en mis manos. Ahora solo tenía que entregarla. Puse la carpeta negra en el asiento del pasajero de mi coche y regresé a los suburbios. Era un sábado por la mañana, exactamente un mes desde que me habían echado de casa. El barrio se veía exactamente igual. Los céspedes estaban cuidados, los aspersores funcionaban y el sol brillaba. Pero entrar en la entrada de mis padres se sentía como llegar a un cementerio. La SUV negra azabache de Brenda estaba estacionada cerca del garaje, brillando bajo el sol. Agarré la carpeta, subí los escalones de la entrada y abrí la puerta principal. No llamé. Yo había pagado esa puerta, y la iba a usar. Entré en la sala de estar. Mi padre estaba sentado en su sillón leyendo el periódico. Kevin estaba holgazaneando en el nuevo sofá barato que habían comprado para reemplazar el que me llevé, jugando a un videojuego. Mi madre estaba limpiando el polvo de los estantes. Brenda no estaba por ninguna parte. Mi padre levantó la vista por encima de sus gafas de lectura. Su rostro se oscureció inmediatamente de ira. Se levantó y me señaló con un dedo. Dijo: «Te dije que no volvieras aquí a menos que estuvieras lista para disculparte». Ignoré su postura. Caminé directamente hacia la mesa de café y golpeé la pesada carpeta negra contra el cristal. El sonido hizo que Kevin saltara y pausara su juego. Miré a mi padre y dije: «No estoy aquí para disculparme. Estoy aquí para mostrarte exactamente lo que has hecho. Abre la carpeta, David. Mira los documentos que firmaste». Kevin soltó una risa nerviosa y burlona. Se levantó y se acercó. Dijo: «¿Qué es esto, Brenda? ¿Hiciste un pequeño álbum de recortes de tus sentimientos? Te dije que estamos ocupados construyendo un negocio real. No tenemos tiempo para tu drama». Ni siquiera miré a Kevin. Mantuve mis ojos fijos en mi padre. Dije: «La primera página es la escritura de esta casa. La transferiste a una empresa fantasma. La segunda página es un préstamo comercial de $250,000. La tercera página muestra que transferiste todos tus ahorros de toda la vida, hasta el último centavo de tu jubilación, a una cuenta controlada enteramente por Brenda». La cara de mi padre se contrajo. Por una fracción de segundo, vi un destello de duda en sus ojos. Pero luego la arrogancia absoluta que había definido toda su vida se apoderó de él. No podía admitir, especialmente no a mí, que había sido estafado. Se negó a mirar la carpeta abierta. Se cruzó de brazos y sacó el pecho. Dijo: «No tienes absolutamente ninguna idea de lo que estás hablando. Esas son transferencias estratégicas de activos. Brenda me lo explicó todo. Es una reasignación temporal de fondos para asegurar el respaldo comercial para nuestro proyecto de desarrollo. Vamos a triplicar ese dinero en 6 meses. Tú eres demasiado cerrada de mente para entender las finanzas de alto nivel». Sentí una risa amarga y cínica burbujear en mi garganta. Dije: «¿Finanzas de alto nivel? Papá, ella es una criminal. Dirigió exactamente la misma estafa en Lincoln hace 3 años. Los investigadores estatales ya están construyendo un caso contra su agencia. El dinero se fue. Tu jubilación se fue. Vas a perder esta casa». Kevin se interpuso entre la mesa y yo. Agarró la carpeta, la cerró de golpe y me la empujó. Gritó: «Vete. Estás loca de celos. Brenda nos va a hacer millonarios y tú estás tratando de arruinarlo porque eres miserable y estás sola». Miré a mi madre. Estaba de pie en la esquina, aferrándose a su trapo de limpieza, con los ojos muy abiertos por el miedo. Dije: «Mamá, por favor, mira los papeles. Pregúntale al banco dónde está el dinero».
Mi madre negó con la cabeza frenéticamente y miró al suelo. Susurró, por favor, Brenda, deja de causar problemas. Tu padre sabe lo que hace. Eso fue todo. Ese fue el clavo final en el ataúd. Recogí la carpeta. Me di cuenta de que el muro de engaño que habían construido era completamente impenetrable. Querían la mentira más de lo que querían la verdad. Los miré a los tres por última vez. Dije, hice mi parte. Intenté advertirles. No me llamen nunca cuando el banco venga a cambiar las cerraduras. Salí por la puerta, subí a mi coche y conduje directamente a la oficina de correos del centro. Puse toda la carpeta en un sobre grande, lo dirigí a la División de Delitos Financieros de la Fiscalía General del Estado y lo envié de forma anónima. La mecha estaba encendida. Era solo cuestión de tiempo antes de que la bomba explotara. Casi 4 semanas pasaron en absoluto silencio. Me sumergí en mi trabajo de ingeniería, ganando un ascenso a un puesto de gerente de proyecto senior. Pasé mis noches decorando mi apartamento, comprando obras de arte reales para las paredes y una hermosa alfombra para la sala de estar. Estaba construyendo agresivamente una vida que no tenía absolutamente nada que ver con mi familia. Casi me había convencido de que el capítulo estaba cerrado permanentemente. Luego, una noche de martes, alrededor de las 11, mi teléfono comenzó a vibrar en la mesita de noche. Lo tomé somnolienta. El identificador de llamadas mostraba el nombre de mi madre. Casi lo dejé ir al buzón de voz, pero algo en la hora tardía me apretó el estómago. Acepté la llamada. Mi madre no solo estaba llorando. Estaba hiperventilando. Su voz era un chillido agudo y asustado. Jadeó, Brenda, por favor, tienes que venir. Hay hombres aquí. Tienen insignias. Están por toda la casa. Están preguntando por Brenda y tu padre. Por favor, estamos muy asustados. La bomba finalmente había detonado. Me puse unos jeans y una sudadera, agarré mis llaves y corrí hacia mi coche. Rompí varios límites de velocidad conduciendo de regreso a los suburbios. Cuando giré en su calle, la escena parecía sacada de un documental de crímenes. Había 3 sedanes oscuros sin identificación estacionados en ángulos agresivos en la entrada y en el césped. Las luces rojas y azules de la policía de un coche patrulla marcado parpadeaban silenciosamente, proyectando sombras largas y espeluznantes en el jardín delantero. Varios vecinos estaban de pie en sus porches con sus batas de baño, observando el espectáculo. Aparqué calle abajo y troté hacia la casa. La puerta principal estaba abierta de par en par. Me quedé en el porche y miré dentro. La sala de estar estaba completamente caótica. 2 investigadores estatales con chaquetas de viento con el sello del Estado en la espalda estaban de pie en el centro de la habitación sosteniendo gruesas carpetas. Mi padre estaba sentado en el sofá barato que habían comprado para reemplazar el que me llevé, su rostro completamente sin color. Parecía haber envejecido 10 años en un solo mes. Miraba fijamente una pila de avisos de ejecución hipotecaria oficiales y citaciones extendidas sobre la mesa de café. Kevin paseaba de un lado a otro en el pasillo, tirándose del pelo, perdiendo completamente la cabeza. Le estaba gritando a uno de los oficiales. Gritó, ella no es una criminal. Tienen a la persona equivocada. Es una corredora de lujo. Dígales, papá. Dígales sobre la empresa conjunta. El investigador principal, un hombre alto y de aspecto exhausto, levantó la mano. Habló con una autoridad tranquila y brutal. Dijo, hijo, no hay empresa conjunta. La empresa de la que hablas es una estafa fraudulenta. Los fondos de jubilación de tu padre fueron transferidos a una cuenta offshore en las Islas Caimán hace 3 días. El préstamo comercial está en mora. El banco está embargando esta propiedad. Estamos aquí para ejecutar una orden de arresto contra Brenda por múltiples cargos de fraude electrónico y hurto mayor. Ahora, ¿dónde está ella? Mi madre estaba sentada en la silla del comedor, sollozando incontrolablemente en sus manos. Mi padre finalmente habló, su voz débil y temblorosa. Dijo que ella fue a la tienda de comestibles hace 2 horas. Dijo que iba a comprar vino para celebrar nuestra nueva inversión. Nunca regresó.
Me quedé en el porche observando cómo todo su universo se derrumbaba. Me habían cambiado por un espejismo y ahora no les quedaba nada más que polvo. Di un paso atrás del porche. No quería entrar. No había absolutamente nada que pudiera hacer por ellos y no tenía intención de enredarme en una investigación federal. Caminé de regreso por el camino de entrada hacia la calle oscura bordeada de árboles donde había estacionado mi coche. Cuando llegué a la acera, noté un vehículo que se arrastraba lentamente por la calle transversal, conduciendo con las luces apagadas por completo. Las farolas iluminaron las elegantes curvas negras de una Porsche SV. Era Brenda. Debe haber visto las luces intermitentes de la policía desde la distancia y se dio cuenta de que la redada estaba ocurriendo. El Porsche se detuvo lentamente en las sombras cerca de la esquina del callejón, a una cuadra de la casa. Estaba evaluando la situación, probablemente preparándose para dar la vuelta y huir del estado. Una oleada de fría adrenalina me golpeó el sistema. Saqué mi teléfono del bolsillo, abrí la aplicación de grabación de voz, presioné grabar y bloqueé la pantalla. Volví a guardar el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta, asegurándome de que el micrófono estuviera expuesto. Caminé rápida y silenciosamente por la acera, manteniéndome en las sombras de los grandes robles hasta que llegué al lado del pasajero de su coche. Golpeé fuerte el cristal tintado. Brenda saltó, visiblemente sobresaltada. Bajó la ventanilla solo unos centímetros. No llevaba sus gafas de sol de diseñador. Parecía frenética, su cabello perfecto un poco despeinado. Cuando vio que era yo, su expresión pasó del miedo a la profunda molestia. Silbó: ¿qué quieres, Brenda? Apártate de mi camino. Me voy. Me incliné más hacia la rendija de la ventanilla. Mantuve mi voz alta y clara para la grabación. Dije: ¿te vas? La policía está dentro ahora mismo, Brenda. Están preguntando por el préstamo comercial de $250,000. Están preguntando por el dinero de la jubilación de mis padres. Saben sobre las empresas fantasma. Brenda apretó el volante, sus nudillos se pusieron blancos. Me miró con absoluto desprecio. La máscara de la encantadora corredora de alto nivel había desaparecido por completo, revelando a la sociópata debajo. Sonrió con desdén y dijo: realmente no me importa lo que sepan. Ya me fui. Toqué sus puntos débiles, sabiendo exactamente cómo manipular su enorme ego. Dije: vas a ir a prisión federal. Arruinaste a mi familia. Manipulaste a un anciano indefenso y a mi hermano idiota. No eres más que una ladrona barata. Brenda se rió. Fue un sonido agudo y malvado. Se inclinó hacia la ventanilla, incapaz de resistirse a presumir de su propia retorcida brillantez. Dijo: una ladrona. Brenda, por favor. No robé nada. Tu padre prácticamente me rogó que me llevara su dinero. Él firmó la escritura voluntariamente. Él firmó el préstamo voluntariamente. Era tan increíblemente codicioso, tan desesperado por sentirse importante que me entregó las llaves de toda su vida. ¿Y Kevin? Kevin es el perdedor más patético y fácilmente manipulable que he conocido. Solo le dije que era inteligente y me dejó vaciar a su familia. Me quedé allí dejando que la grabadora capturara cada palabra. Dije: entonces, ¿admites que tomaste el dinero? ¿Admites que la empresa conjunta era una mentira? Brenda puso los ojos en blanco, completamente impenitente. Dijo: por supuesto que era una mentira, estúpida ingeniera. Me llevé hasta el último centavo, y ya está en una cuenta. Nunca lo rastrearán. Se merecen perderlo todo por ser tan crédulos. Ahora apártate antes de que te atropelle. Presionó el botón para subir la ventanilla y pisó el acelerador. El motor del Porsche rugió, los neumáticos chirriaron contra el asfalto mientras se alejaba a toda velocidad en la noche oscura, saltándose la señal de stop al final de la calle. Me quedé en el tranquilo callejón, respirando con dificultad en el aire fresco de la noche. Saqué mi teléfono del bolsillo y detuve la grabación. Reproduje los últimos 30 segundos. La voz arrogante y cruel de Brenda era cristalina. Tenía la confesión definitiva.
Inmediatamente envié el archivo de audio a la dirección de contacto público del investigador principal y guardé 3 copias de seguridad en mi almacenamiento en la nube. Ella pensó que había ganado, pero acababa de entregarme el clavo final para su propio ataúd. La mañana después de la redada, el sol se levantó sobre una realidad completamente diferente. Había ido a casa, dormí unas horas y me desperté con un aluvión de mensajes de texto de Kevin. Eran frenéticos, desesperados y patéticos. Me suplicaba que fuera. Dijo que necesitaban una reunión familiar para elaborar una estrategia de supervivencia. En contra de mi buen juicio, volví a la casa. Quería ver las secuelas con mis propios ojos. Quería presenciar el costo exacto de su arrogancia. Entré en la casa. Se sentía como una tumba. El aire era pesado y viciado. Mi madre estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando fijamente una taza de café frío. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar toda la noche. La mesa del comedor, la misma mesa donde mi padre me había ordenado que me mudara al sótano húmedo, ahora estaba completamente cubierta de documentos legales. Advertencias de ejecución hipotecaria, demandas bancarias e informes policiales estaban esparcidos por todas partes. Kevin estaba desplomado en el suelo de la sala de estar, apoyado contra la pared, con un aspecto completamente vacío. Mi padre estaba junto a la ventana, mirando el jardín delantero. Ya no parecía un patriarca orgulloso. Parecía pequeño, roto y profundamente patético. Cuando entré, Kevin se puso de pie torpemente. Corrió hacia mí, con las manos juntas como si estuviera rezando. Su voz se quebró al hablar. Dijo: Brenda, gracias a Dios que estás aquí. Estamos completamente arruinados. La policía dijo que el dinero se fue. El banco nos dio 30 días para desalojar la propiedad. Tenemos $0 en nuestras cuentas. Ni siquiera tenemos dinero para la compra. Lo miré sin sentir absolutamente nada. Ni lástima, ni tristeza, solo una fría observación analítica de las consecuencias de sus acciones. Dije: lo sé, Kevin. Leí los documentos hace un mes. Intenté decírselo. Mi padre se apartó lentamente de la ventana. Caminó hacia la mesa y miró sus zapatos. Por primera vez en toda su vida, usó un tono de voz que sonaba a humildad. Dijo: Brenda, me equivoqué. Cometí un terrible error. Confié en la persona equivocada. Fui un tonto y lo siento profundamente por las cosas que te dije. Lo miré fijamente. La disculpa se sintió como de plástico. Era barata, fabricada por pura desesperación, no por un remordimiento genuino. Y sabía exactamente lo que vendría después. Mi padre levantó la vista, sus ojos llenos de una desesperada calculadora. Dijo: necesitamos tu ayuda, cariño. Tienes un buen trabajo. Tienes ahorros. Si pudieras liquidar tus cuentas de jubilación, tal vez pedir un préstamo personal, podríamos contratar a un buen abogado. Podríamos luchar contra el banco y detener la ejecución hipotecaria. Podemos reconstruir esta familia juntos. De hecho, solté una risa corta e incrédula. La audacia impresionante de la solicitud era casi impresionante. Después de echarme, después de llamarme solterona amargada, después de dejar que una criminal robara la casa que había mantenido durante 5 años, su gran estrategia de supervivencia era convertirme de nuevo en su cajero automático personal. Querían que arruinara mi propio futuro para limpiar el desastre catastrófico que hicieron porque eligieron a la brillante novia de Kevin en lugar de mi lealtad. Kevin asintió con entusiasmo, acercándose. Dijo: sí, exactamente. Somos familia, Brenda. La familia se mantiene unida en una crisis. No puedes dejar que mamá y papá se queden sin hogar. Tienes el dinero. ¿Es lo correcto? Los miré a los tres. Miré la casa a mi alrededor, notando la pintura nueva en las paredes que yo había pagado, las ventanas nuevas que había instalado. Me habían quitado todo, y ahora también querían mi sangre. Respiré hondo, preparándome para pronunciar el veredicto final. Me quedé en el centro de la sala de estar, sintiendo una profunda sensación de poder absoluto. Ya no era la víctima. Era la jueza y el juicio había terminado. Miré directamente a mi padre. Mantuve mi voz baja,
firme y completamente desprovista de emoción. Dije, ¿quieres que liquide mis ahorros? ¿Quieres que pida préstamos para salvar esta casa? Mi padre asintió con entusiasmo, un patético destello de esperanza apareció en sus ojos. Sí, dijo. Solo hasta que nos recuperemos. Juro que te pagaré hasta el último centavo. Negué con la cabeza lentamente. Dije, no, absolutamente no. No te daré un solo dólar. La esperanza se desvaneció de su rostro, instantáneamente reemplazada por la sorpresa y una marea creciente de la vieja y familiar ira. Kevin jadeó ruidosamente. Gritó, ¿hablas en serio? Tienes el dinero. Simplemente vas a dejarnos perderlo todo por despecho. Eres un monstruo. Volví mi atención a Kevin. Mi voz se agudizó como una cuchilla. Dije, aclaremos los hechos, Kevin. Yo no perdí esta casa. Tú trajiste a un depredador a esta familia porque pensabas con tu ego en lugar de con tu cerebro. Ambos se burlaron de mí. Ambos me insultaron. Y ambos exigieron que me fuera de mi propia casa para que tu falsa novia millonaria pudiera tener mi espacio en el armario. Volví a mirar a mi padre. Señalé la mesa del comedor. Dije, ¿recuerdas lo que me dijiste justo ahí, David? Me dijiste que no era esencial. Me dijiste que me mudara al sótano húmedo sin terminar o que me fuera. Bueno, me fui. Ya no soy esencial para su supervivencia financiera. Elegiste la ilusión de riqueza en lugar de la hija que mantuvo tus luces encendidas. Firmaste la escritura. Entregaste los ahorros de toda tu vida. Hiciste esta cama y ahora vas a dormir en ella. La cara de mi padre se puso completamente roja. Gritó, soy tu padre. Me debes respeto. No puedes simplemente abandonar a tu familia. No me inmuté. Dije, dejaste de ser mi familia en el momento en que me trataste como ingresos disponibles. No quieres una hija. Quieres un rescate. Y el banco de Brenda está permanentemente cerrado. Finalmente, miré a mi madre. No había dicho una palabra. Solo estaba sentada allí llorando suavemente, esperando que alguien más resolviera el conflicto. Sentí un profundo disgusto por su complicidad pasiva. Dije, y tú, mamá, tu silencio fue la traición más ruidosa de todas. Te sentaste allí y tejiste mientras me echaban. Sabías que estaba mal, pero fuiste demasiado cobarde para defenderme. Dejaste que esto sucediera tanto como ellos. Así que no te sientes ahí a llorar ahora que las consecuencias finalmente han llegado. Mi madre soltó un fuerte sollozo y se cubrió la cara con los brazos. Caminé hacia la puerta principal. Puse mi mano en el picaporte. Miré los restos de mi familia por última vez. Dije, la grabación de audio de Brenda confesando toda la estafa ya está en manos de los investigadores estatales. Esa es la única ayuda que van a obtener de mí. Adiós. Abrí la puerta, salí a la brillante luz del sol y la cerré firmemente detrás de mí. La cerradura hizo clic con un sonido fuerte y satisfactorio. Caminé hacia mi coche, arranqué el motor y me alejé. Mi pecho se sentía increíblemente ligero. Las cadenas invisibles de culpa y obligación que me habían ahogado durante 5 años finalmente se habían roto. Era libre. Han pasado 6 meses desde aquella mañana. Mi vida ahora es completamente diferente. Estoy sentada en mi apartamento, que ahora está completamente amueblado con piezas que elegí, piezas que compré con dinero que permanece en mi propia cuenta bancaria. Sofía está sentada frente a mí en el sofá, sirviéndonos 2 generosas copas de vino tinto caro. Estamos celebrando. Ayer fui ascendida oficialmente a ingeniera jefa de proyectos en mi empresa. Mi salario ha aumentado significativamente, y por primera vez en mi vida adulta, estoy planeando unas vacaciones a Europa. He construido un santuario para mí. Voy a clases de yoga. Leo libros sin que me interrumpan las demandas de dinero. Y duermo 8 horas seguidas todas las noches. La ansiedad que solía vivir permanentemente en mi pecho ha desaparecido por completo. En cuanto a mi familia, las noticias que recibo provienen puramente de los chismorreos locales y los registros públicos. El banco hizo exactamente lo que prometió.
Ejecutaron la hipoteca de la casa 30 días después de la redada. Mis padres fueron desalojados. Sin absolutamente ningún ahorro y con un crédito terrible, no pudieron conseguir un apartamento decente. Terminaron mudándose a una unidad de alquiler de 2 habitaciones abarrotada en un barrio deteriorado en las afueras de Omaha. Mi padre, el orgulloso patriarca que se negó a respetar mi arduo trabajo, ahora conduce para un servicio de entrega de alimentos 10 horas al día solo para pagar su medicación para la presión arterial. Mi madre limpia casas para familias adineradas en los suburbios donde solía vivir. La vida de Kevin también se derrumbó por completo. Sin la casa de mis padres como red de seguridad, se vio obligado a enfrentar la realidad. Actualmente trabaja en un puesto minorista con salario mínimo en una ferretería local. Me enteré a través de un conocido mutuo de que pasa sus descansos llamando a viejos amigos, suplicando desesperadamente pequeños préstamos que nadie le dará. Su arrogancia ha sido completamente vaciada. Brenda no se salió con la suya. Gracias a la grabación de audio que proporcioné, los investigadores federales tenían exactamente lo que necesitaban para eludir la compleja red de LLC y probar la intención criminal. Fue arrestada hace 2 meses mientras intentaba abordar un vuelo fuera de Miami. Actualmente se encuentra en un centro de detención federal, enfrentando docenas de cargos por fraude electrónico, robo de identidad y abuso de ancianos. Le esperan 20 años tras las rejas. No siento alegría cuando pienso en las miserables condiciones de vida de mis padres. Solo siento una abrumadora sensación de paz. Finalmente entiendo que establecer límites no es un acto de crueldad. Es un acto de extrema autoconservación. La familia no se define por la sangre o por quién te crió. La verdadera familia se define por el respeto mutuo, por las personas que ven tu valor y por las personas que te apoyan cuando las cosas se ponen difíciles. Sofía ha sido más una familia para mí en 6 meses de lo que mis padres fueron en 34 años. El karma golpea fuerte y rápido. Brenda enfrenta 20 años y Kevin está suplicando préstamos. Este final es pura perfección. Aprendí por las malas que no se puede comprar el amor y no se puede arreglar a las personas que están decididas a autodestruirse. Les di todo lo que tenía y me dijeron que me mudara al sótano. Así que construí mi propia casa.